tardes para todos. Para mí es un placer estar acompañándolos el día de hoy por invitación del Instituto Internacional de Ética Corporativa y Cumplimiento, quien me extendió esta invitación para poder compartir con ustedes de manera breve cuál es el estado actual de la normativa en términos de derecho laboral en Colombia. Iniciaremos entonces por indicar que el pasado 17 de marzo del 2020 nuestro gobierno nacional expidió el decreto 457 por medio del cual se declaró el estado de excepción a través de la comunicación de la Organización Mundial de la Salud de la declaratoria de la pandemia por el COVID-19. Posteriormente, y en aras de retener y controlar en la prevención del riesgo de contagio, el 22 de marzo del 2020, el presidente de la República expidió un segundo decreto en el cual se exigió el aislamiento preventivo obligatorio de la mayoría de la población de los colombianos. A este decreto se le atribuyeron 34 excepciones relacionadas todas ellas con la línea de la economía que permite el abastecimiento y los servicios públicos de primera necesidad de todos los colombianos, como compañías del Estado, aquellas financieras que tienen que darle continuidad a los medios de pagos electrónicos, aquellas compañías que están relacionadas con el abastecimiento de alimentos, la seguridad privada y pública, aquellos que están relacionados con el sector de la salud y con insumos de veterinaria. Sin embargo, se ha extendido este aislamiento preventivo obligatorio hasta el próximo 11 de mayo del 2020, fecha en la cual retornarán de manera paulatina estas organizaciones que están dentro del sector de la construcción y la manufactura. Este retorno de la economía, que es de manera lenta, se tiene que dar con unas garantías para quienes van a prestar sus servicios de esta manera y que puedan ser protegidos por sus empleadores. Así las cosas, en nuestro Ministerio de Trabajo y Salud ha proferido diversas normas para que las compañías adopten mecanismos. Sin embargo, hoy hablaremos de esas medidas internacionales que ha expedido el gobierno de los Estados Unidos relacionadas con el manejo del riesgo y la gestión y la administración de pandemias. Estos lineamientos se alinean con la ISO 45001, que está relacionado también con el factor de administración del riesgo laboral. Las compañías en Colombia entonces tendrán dos retos importantes. El primero de ellos, cumplir con toda la normatividad de protección a sus empleados, y segundo, aquellas que eviten conductas de tipo penal, por cuanto nuestro ordenamiento penal también prevé aquellos delitos de los cuales se pueden magnificar o contagiar a terceros si no se cumplen con este requisito mínimos de prevención. Entonces, es importante que las organizaciones tengan en cuenta los lineamientos emitidos por los organismos internacionales, dentro de los cuales nos hablan que el primero de ellos es contar con un plan de preparación y respuesta para enfermedades infecciosas. Este plan tendrá entonces en su primera parte una estructura de entender las normativas locales de cada uno de los países y que las organizaciones estén prestas a cumplir cada uno de estos requisitos nacionales. Segundo, conocer los factores de riesgos asociados a los empleados de cada una de las empresas, es decir, clasificar y segmentar a la población de acuerdo a su nivel de riesgo. No todas las personas tienen el mismo exposición al riesgo dependiendo de sus condiciones de salud. Luego es importante hacer esa segmentación con el fin de identificar cuáles son esos posibles planes de acción que se tendrán con cada uno de los empleados que están más expuestos por su condición física o su condición de salud a cada uno de los riesgos dentro de las operaciones propias de su negocio. Otra de las alternativas que nos trae la norma internacional es desarrollar políticas y procedimientos para la pronta identificación y aislamiento de estas personas que están enfermas. Si las compañías logran identificar a tiempo, bien sea por términos de temperatura, porque las personas mismas puedan tener un canal de comunicación donde expresen que se sienten afectadas o que puedan estar siendo contagiadas con el COVID-19, tendrán entonces que comunicarlo a sí mismo
a sus empleadores para que estos puedan tomar las decisiones de aislamiento. Tercero, implementar y comunicar las flexibilidades y protecciones en el lugar de trabajo. ¿Qué significa esto? Que tengamos que rediseñar las organizaciones al interior con el fin de darle alternativas a los empleados para que puedan cumplir con sus funciones. Primero, importante readecuar todas las instalaciones físicas donde van a estar estos empleados cumpliendo con la normativa en el caso colombiano de 2 metros de distancia entre cada uno de ellos. Los empleadores entonces tendrán el reto de entregar y la obligación, por supuesto, de entregar todos los elementos de protección como tapabocas, guantes, de ser el caso, y todos aquellos relacionados con la protección de los empleados para que puedan cumplir con sus funciones. Implementar controles en el lugar de trabajo. Es importante que estas políticas tengan un seguimiento y un control y por supuesto un monitoreo de que se estén llevando a cabo, precisamente porque las personas suelen no cumplir con estos estándares de asepsia o de higiene continuamente. Luego, los controles de ingeniería nos permiten establecer este tipo de seguimiento. Asimismo, los controles administrativos, aquellos que están dirigidos dentro de la alta gerencia y que se establecen a través de políticas y que debe darse cumplimiento efectivo a ellos. Las prácticas seguras en el trabajo, el equipo de protección personal que se debe proveer a través de las ARLs o de las organizaciones que están disponibles para atender este tipo de situaciones y dependiendo del sector, por ejemplo, un sector de salud tiene una mayor exposición al riesgo, luego los médicos y el personal de salud tendrán que contar con unos implementos de mayor seguridad a una compañía que se dedique a hacer un tema de construcción. Entonces, la clasificación y la exposición del riesgo de los trabajadores al COVID-19 se maneja bajo la misma metodología de análisis y de exposición al riesgo de cualquier otro de los riesgos que conocemos. ¿Cómo debemos manejarlo? En primera medida, clasificar esa exposición al riesgo de acuerdo a las funciones de los empleados y de allí emitir controles que puedan mitigar esa exposición al riesgo de cada uno de los trabajadores. Como vemos, tenemos dos retos importantes. Uno, mantener la seguridad de salud y seguridad en el trabajo y dos, cumplir con la normativa para que esta misma sea tomada en cuenta y que no se propague el virus al interior de las organizaciones. ¿Qué pasaría si las organizaciones no toman de manera responsable estas medidas de prevención y se genera un contagio masivo al interior de una organización? En Colombia hay delitos especificados para este tipo de conductas, lo cual llevaría a un riesgo corporativo bastante importante que puede acarrear incluso cerrar las compañías por incumplimiento normativo, bien sea por vía administrativa, y segundo, por una presunta responsabilidad penal en caso de no haber administrado y gestionado el riesgo en manera importante. Luego nos encontramos frente a un escenario que requiere analistas de riesgo, que requiere monitoreos, que requiere de la auditoría externa e interna y control interno, con el fin de llevar a cabo que estas normas que son de exposición a un riesgo alto a las organizaciones en medio de la pandemia y que puede llevar incluso a la cierre o terminación de las mismas, pues se gestionen de manera adecuada con el fin de prevenir las futuras implicaciones que esto tenga en materia civil, en materia societaria e incluso en materia penal. Muchísimas gracias, esperamos seguir conversando con ustedes, para mí siempre será un placer.